que lo principal para mencionar respecto al tema de la luna es que rige todo lo que es el mundo del agua y las emociones, ¿no? Como ya saben, todos los planetas, en realidad todos los signos tienen un planeta regente o un planeta representante, podríamos decir, técnicamente es el regente. La luna es la regente de Cáncer, ¿sí? Por lo tanto vamos a estar en el mundo emocional. La luna va a ser quien represente el mundo de nuestras emociones y nuestros vínculos más cercanos y afectivos. Vamos a hacer un pasaje por todos los arquetipos clásicos de la luna, pero también vamos a tratar de darle una vueltita de tuerca y profundizar desde algunos lugares. Sí, la luna es importantísima porque si hablamos de la astrología solar, que en general es el signo que cada uno tiene por sol, es lo que más se suele conocer, incluso para personas que no les interesa la astrología en lo más mínimo. Y es en general con lo primero que uno se pelea, porque muchas veces cuando uno dice, bueno, yo soy de este signo, pero la verdad es que no me representan lo que dice de ese signo, se ignora completamente a la luna. Que la luna dentro de lo astrológico va primero que el sol. Piensen que la luna va a representar nuestra infancia, nuestros primeros años, va a representar nuestras necesidades, va a representar nuestro vínculo más emocional, más instintivo. Y por ese motivo es que en general en una carta es mucho más notoria la luna que el sol. O sea que si alguno de ustedes no sabía de astrología hasta hoy y les pasó que dicen, che, mi signo solar es como que no me cierra, vayan a chusmear su signo lunar, pues estoy seguro que va a responder. Incluso también aunque se reidentifiquen con el solar. La verdad es que podríamos decir que una carta es un sistema sol-luna, o sea que esos dos signos van a ser súper importantes. De hecho, justo iba a mencionar que el Sol es el centro del sistema solar y todos los planetas giran y giramos alrededor de él, mientras que la Luna es únicamente de la Tierra. Por lo tanto, es lo que nos hace básicamente humanos. Yo siempre pienso que si nos parásemos en Marte o en cualquier otro planeta y viésemos el zodíaco, que va a ser otro, pero viésemos las posiciones planetarias, ¿qué representaría la Tierra en ese zodíaco? Yo creo que la Tierra representa el mundo emocional, representa el mundo de la manada, creo, ¿no? Representa el ser mamífero, por decirlo de alguna manera, sin excluir a las plantas y a los no mamíferos, pero al ser mamífero en el sentido del cuidado y la protección que requerimos para poder desarrollarnos y crecer. Para poder solarizarnos o individualizarnos, como dice Jung, tenemos que tener una base lunar que nos proteja y nos dé un cierto entorno para poder crecer. Sí. De hecho, es como el concepto de la humedad en la Tierra, ¿no? La Tierra requiere cierta humedad para que se pueda gestar la vida. Bueno, me viene un poco la frase de nadie se salva solo, me da un concepto como muy lunar, en el sentido de que a la larga estamos unidos y que aunque uno pueda hablar de mucha individualidad o mucho de lo que sale desde uno, sí o sí vamos a necesitar de otros vínculos, incluso vamos a necesitar sentirnos bien, ¿no? La emocionalidad es algo que muchas veces choca con la identidad. Sí. Y es tan importante la una como la otra. Alisa dice, la base de nuestro sol es nuestra luna, ¿no? Amamos quienes somos basado en nuestras necesidades. También hay una relación con cómo nos llevamos con nosotros mismos emocionalmente. Hay una relación ahí de que la luna cuida al sol en cierta manera. Total, sí, ahí Lur también decía, entonces primero es la luna. Yo diría que si vamos a lo más instintivo, o sea, lo que la persona hace con menos conciencia, luna, 100%. Pero también diría que es difícil separar a la persona en luna o sol, porque la realidad es que es una dinámica, ¿no? Como va a decir Barbón un rato en el club de lectura, es una dialéctica la relación sol-luna. Yendo un poquito a la interpretación de qué es la luna, ahí sí tenemos muchas variables, como todo en astrología. Ahí Seba preguntaba, ¿puede ser que en distintos momentos nos sintamos más en sintonía con nuestra luna y en otras con el sol? Sí, incluso diría, como bien temática lunar puede cambiar día a día, ¿no? Uno puede estar un día un poquito más afín con su luna, el otro día no. Y esto también puede tener mucho que ver con los tránsitos, las revoluciones, las progresiones y todas las técnicas temporales. Al mismo tiempo, cada uno tiene una función. El sol tiene una función de la personalidad o cumple una función de la personalidad. La luna cumple otra función, por lo tanto también hay que ver qué estamos atravesando, técnicas temporales, como dijo Lolo, qué nos está pasando en este momento para reconocer qué función requerimos, ¿no? Requerimos algo que nos muestre cierta seguridad, que nos muestre independientes, o requerimos un momento más de cuidado, requerimos un momento más emocional. ¿Qué estamos atravesando? También es lo que nos va a demandar utilizar una función u otra. Así como también se me puede demandar rapidez y bueno, es el momento de amarte, ¿no? Es como... Total, es más, ahí Lourdes decía, o tal vez Sol y Luna se reparten tareas completamente. Exacto. Diríamos que todas las funciones planetarias se reparten tareas, ¿no? O sea, cuando uno piensa en esto de la acción, uno piensa primero en Marte. Claro. Obviamente parte de esa acción puede tener una raíz en mis necesidades y ahí puedo ver una relación entre Marte y la Luna. Mientras que, no sé, bueno, sí, si pensamos con el Sol ahí por ahí tenemos un poquito más de afinidad en cuanto a expresión de identidad y Marte también como algo más instintivo, ¿no? Sí, como algo más hacia afuera también, ¿no? Extrovertido con el Sol.
Ahí, perdón, no, el chat está acá. Sí, porque estamos más atrás nosotros. Si la luna no está feliz, al sol y a los demás planetas le puede costar brillar. ¿Qué opinan de eso? Completamente. Total, porque la luna de alguna manera maneja nuestros estados de ánimo también, ¿no? Entonces, si uno no está feliz, nuestra parte más emocional va a tender a generar una zona de confort, de recubrimiento, ¿no? De alguna manera de introversión. Sí, yo por ahí lo que cambiaría un poquito es, no sé si el concepto sería feliz o cómoda. Cómoda en cuanto a una expresión emocional, ¿no? Porque pienso que también la luna puede estar triste y por ahí lo que va a necesitar en ese estar triste es poder expresarlo, ¿no? Como poder transitar esa tristeza. Creo que la luna lo que más nos va a pedir es esto de poder expresar nuestras emociones, relacionarnos con ellas y al mismo tiempo no pensar que las podemos controlar, que eso es una temática muy solar, ¿no? Cuando hablamos del sol hablamos de conciencia, identidad y de lo que uno ve y efectivamente cómo puede registrar y controlar a partir de eso, mientras que cuando hablamos de luna hablamos de inconsciente, por ende lo más normal es que la luna sea incontrolable, ¿no? O sea, como todo lo contrario. Puede tener un día obviamente más feliz, puede tener un día más triste, pero lo que sí es clave es poder relacionarnos con esa necesidad. Es algo bien mamífero, ¿no? Lo podemos ver en la película Intensamente, ¿no? ¿Qué pasa Total. cuando la tristeza, ¿no? Que Sí. creemos nosotros que representa la función lunar, no se expresa? ¿Por qué? Porque el sol quiere mostrar alegría todo el tiempo y no la tristeza o no la expresión emocional. No necesitaba ser feliz tristeza, necesitaba expresar la tristeza cuando es necesario. Ahora, dentro de eso, fíjense que tenemos las 5 funciones, me voy a Intensamente 1. Las dos protagonistas de la película son el sol y la luna, que son alegría y tristeza. Mientras que los otros 3 son importantes, cada uno tiene su función y su temática. Los otros 3 representan a Marte, Mercurio y Venus. Pero es muy fuerte como las protagonistas son el sol y la luna, tristeza y alegría, y al mismo tiempo la contrariedad entre ellas, Sí. ¿no? Esto de la alegría queriendo tapar la tristeza y al mismo tiempo la tristeza queriendo tapar la alegría, Sí. que es la relación típica entre el sol y la luna y que nos pasa a todos. O sea, todos en algún momento pasamos por un momento donde necesitamos algo muy distinto a lo que somos y eso es una crisis a nuestra identidad. Totalmente. Qué genial eso que decís de la manada. Bueno, el tema de lo de la manada es fundamental para Sí. pensar también el grupo que nos va a brindar esos espacios de contención emocional, ¿no? Porque si hacemos una relación con cáncer respecto a su regente, podemos pensar en el concepto del cangrejo que se mete adentro de su caparazón por cuestiones de peligro, ¿no? Entonces la luna, cuando surgen esas emociones, hay una tendencia a la reclusión. A protegerse. ¿Por qué? Porque si expongo mucho lo que estoy atravesando, me vuelvo... me expongo, ¿no? Hay otra palabra, vulnerable. Me muestro vulnerable ante los demás, entonces quedo vulnerable al ataque. De ahí tener un grupo de pertenencia donde uno pueda expresarse emocionalmente y sentirse seguro en esa emocionalidad. Por eso es fundamental el concepto de manada, cuidados, ¿no? Protección y demás. Después Ali decía, y Lur coincide, en que la luna se revela en la persona. Coincido, y es más, para mí es 2 veces más notoria que el sol, muchas veces. También hay que decir que el ascendente, cuando uno quiere leer una persona rápido por signo, el ascendente en general va muy bien también. Sí, pero hay que ver si representa 100% a la persona o si es una imagen que está emanando sin su control, teniendo en cuenta que acá lo estamos separando. Ya dimos un encuentro de DNI astral que incluía la relación sol-luna ascendente, pero acá queda fuera porque no es una función de la personalidad, es una casa. El ascendente es la casa 1, Sí. mientras que acá estamos hablando de cuerpos físicos, sol y luna. Sol y luna son funciones que se emanan de adentro. ¿Quién soy? ¿Cómo me identifico? ¿Qué necesito? ¿Y cuáles son mis necesidades emocionales? Mientras que el ascendente es mi cuerpo físico encarnado acá en la Tierra. Este cuerpo, esta imagen, esta cara va a ser mi ascendente con el cual estoy obligado a relacionarme. No deja de ser importante, pero yo no lo puedo modificar. Sí. Soy así, ¿no? Bueno, de la mano de esto también, cuando uno va a las personas que saben poco por ahí de astrología y no se identifican con su sol, ¿no? Con el signo solar, es muy normal decir como el no me siento representado y ver cómo ese mismo concepto es un concepto lunar, ¿no? O sea, primero porque viene desde el sentir. Y segundo, porque el primer paso que uno tiene es ese signo de la luna que puede contradecir al sol tranquilamente. Yo, por ejemplo, tengo sol en Escorpio, uno rápidamente podría decir como escorpiano y ciertas temáticas que a mí, no sé, no me van a generar como mucho rechazo, que por ahí voy a poder ir a temáticas tabúes, que sí, tengo por ahí alguna afinidad un poquito mayor. Pero cuando entramos, por ejemplo, en temáticas un poco
voy a decir desagradables, medio de la naturaleza, pero que todos entienden como más escatológicas por ahí o esas cosas. Será un tabú, si ustedes les tiembla el oído cuando lo escuchan es porque está siendo efectivo Escorpio. Ahora, irónicamente, desde mi sol en Escorpio hay ciertas temáticas que para otro escorpiano, aunque sean temas de los que no se hablan, no hay problema, y yo tengo luna en Libra y hay temas de los que no, ni en chiste hablo de ese tema. Y esto del desagrado libriano, ¿no? Cuando uno dice como no, ¿por qué tenemos que hablar de eso? Qué asco, qué necesidad. A mí me pasa. Y ahí es donde tenemos una luna en Libra conviviendo con un sol en Escorpio. Va a haber otras temáticas escorpianas que mi luna va a permitir, pero hay ciertas que no pasan ese filtro libriano y que ahí es donde entramos en el bueno, pero la luna, ¿no? Y en todas las cartas tenemos un bueno, pero la luna también, porque no podemos ignorar que es la otra mitad de nosotros. Piensen que nuestro 50-50, lo más dinámico sería dinámica Sol-Luna, ¿no? Doris decía, la luna y Marte en la misma casa es malo. No necesariamente. Pensemos que son funciones de la personalidad que se mezclan. Lo que sí es cierto es que siempre una parte de la carta va a tener algo más negativo y al mismo tiempo va a tener algo más positivo. No podríamos decir que una posición es necesariamente buena o mala a menos que entendamos el contexto de esa carta, de esa persona, ¿no? Exacto. Si uno piensa, por ejemplo, en Björk, con todo lo escorpiana que es ella, y la ponemos dentro de una familia real inglesa, bueno, ahí sí puedo decir, tanto Escorpio pasa a ser un problema, mientras que si uno la pone en el ámbito de la música experimental, funciona súper bien, Claro. ¿no? Entonces, en ese sentido es como que depende del contexto, que eso es lo que después hace también a la historia de cada uno, y todos tenemos algo que cuesta encajar en nuestra historia, al igual que todos tenemos algo que se identifica rápido en nuestra historia. Un gran ejemplo de Luna-Marte, misma casa, mismo signo y en conjunción, es Mercedes Sosa. Ella tiene Marte conjunción Luna en Libra, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, a Mercedes cuando se ponía reaccionaria por defender sus propios ideales, ¿no? Por tratar de buscar una equidad dentro de la lucha social, dentro de la búsqueda de igualdad, cuando se peleaba porque no le promocionaban sus discos y se los tenían que promocionar. Es como, hay una cuestión más reactiva desde lo emocional, sí. Pero bueno, el tema está en creer que algunas cosas van a ser buenas y otras cosas van a ser malas. Porque si no es como que nos etiquetamos en lo bueno y lo malo y ahí de repente cuesta salir. Después, ¿no? Cuesta resignificarse. Sí, y piensen que la misma persona... Son contrarias las funciones. Naturalmente para la luna es contrario tener a Marte al lado. Pero bueno, la vida se hace de contrariedades, los humanos somos complejos. Dependiendo de la temática, si vamos a los instintos, por ejemplo, la Luna y Marte se van a llevar perfecto. Claro. O sea, para lo instintivo la Luna-Marte va muy bien. Para lo consciente no. O sea, ahí la verdad es que tanto la Luna como Marte van a ir más de la mano de lo inconsciente, de lo pulsional, que por ahí para el Sol. Ahí por ahí el Sol va a tener otro tema. Respecto a lo de si la luna está feliz, Adele decía, sí, quise decir como que la luna se sienta que está satisfecha, que nuestras necesidades emocionales están satisfechas, por ahí va genial. Absolutamente. Ese sería el punto. O sea, que tengamos la necesidad emocional y, ojo, cada luna va a tener una necesidad emocional completamente distinta. Mi luna en Libra, como decía antes, por ahí me pide que mi parte escorpiana respete ciertas formas, que eso, o sea, no la hace ni mejor ni peor. Después por ahí, no sé, una luna en Aries va a ser todo lo contrario a lo que yo digo, ¿no? Después Lourdes dice, lo que se siente no se puede controlar, pero sí cómo se actúa en consecuencia. Perfecto, y ahí vamos un poco al concepto de individuación que decía Jung. A esto de poder aceptar las dos caras de uno, que las necesidades son naturales, mientras que la identidad es lo que yo controlo y ahí sí puedo tomar una acción, comprometerme a algo y forjar una identidad. Aus decía, nada es malo o bueno, es la energía que tenemos disponible y se puede vivir o no, total. Al igual que una misma persona puede mutar. Tenemos personas que en una época de su vida son bárbaras y en otra época por ahí no. O sea, en ese sentido hay muchos cambios. Totalmente. Incluso podemos pensar en que si en astrología la única técnica que nos habla de una connotación, vamos a decir, bueno o mala para empezar, y ahora lo voy a romper, son los aspectos, ¿no? Los aspectos es lo que me va a decir, bueno, esto tiene una connotación tensa o esto tiene una connotación fluida. Mientras tanto, las posiciones de los planetas por signo per se no son positivas o negativas. Pueden ser positivas o negativas para la función, o sea, en realidad ser análoga las cualidades o las funciones, las características a las funciones, o pueden ser contradictorias. Pero que sea contradictorio tampoco es negativo, porque ahí es donde surge la creatividad tan personal y tan peculiar de cada uno, en decir, che, este emplazamiento tan contradictorio, ¿cómo se expresó en esta persona? Vemos cómo se expresó y ahí nace lo único y lo creativo en sí. Los aspectos son los que nos dicen, esto puede ser más difícil o más fácil, que va por ahí, fácil o difícil, porque tampoco va a ser bueno o malo, ¿no? Y al mismo tiempo,
va a ser fácil o difícil dependiendo del contexto. También, totalmente. Es verdad que lo temporal es muy importante dentro de la astrología. Como que diría que no hay momentos muy plenos de un extremo o del otro, sino que va a ir fluctuando, como buena temática lunar también. Eso, cada posición es una herramienta, decía Ali, Sí, y que lo mismo esto que dice Lau, de que las sombras están intrínsecas en cada planeta. Total. Después Doris dice, lo digo porque mi ser emocional muy afectado por tantas frustraciones, tanto personales como familiares. Gracias, total. Ahí diría, eso así como está, aplica a toda temática lunar. Totalmente. En toda luna vamos a tener un trabajo con lo familiar, porque es uno de sus arquetipos principales, el clan, ¿no? Y después si pensamos en cuanto a la frustración y el trabajo sobre la tristeza, lo contrario al éxito, que es el sol, eso es una temática lunar. O sea, las lunas tienen que aprender a transitar todas las emociones, y al sol particularmente no le gustan todas las emociones. Ahí podríamos decir que el sol, como arquetipo un poquito más positivo o más controlado, siempre va a elegir las emociones que lo alimenten para volver a solidificar su identidad y quedarse firme. La luna va a decir, si tengo felicidad, también tengo tristeza. Entonces voy a tener que pasar por ambos. El sol trae un poco el concepto de la realización. Y esto de la realización, la plenitud es tan grandilocuente como el sol, ¿no? Claro. En ese sentido, esto de la realización, la felicidad que surgió hace un rato, la alegría, hablando intensamente, son todas emociones que van a entusiasmar. Y ese entusiasmo, esa pasión, esa expresión vigorosa es la que trae la función solar. Cuando aparecen las emociones de tristeza, los procesos de duelo, las situaciones en que uno tiene que atravesar ese campo emocional, tiende a la introversión, porque la luna es de agua, el sol es de fuego, son dos elementos que no son análogos, requieren equilibrio, ¿no? Esto pasa en una segunda instancia, en la adultez, cuando empezamos con la regulación Júpiter-Saturno, fuego-tierra, ¿no? Pero en la primera infancia surge esta idea de realización. En esta idea de realización aparece también el concepto de, bueno, cómo nos fuimos formando y qué conceptos fuimos creando, y para no perder el hilo, la luna nos trae a este mundo de las raíces, a este mundo de la familia y la primera línea de protección y de cuidado, que generalmente vamos al arquetipo número 1 de la luna, que es la figura materna, ¿no? La madre, el arquetipo de la madre dentro de la luna.